Buenas noches para todos los seguidores de Lectaya. Vamos a hablar con el doctor Emilio Pagotto, básicamente porque en el último tiempo incrementaron notablemente los casos y las denuncias por impedimento de contactos, papás que se han visto impedidos en poder ver a sus hijos que han sido denunciados falsamente para, hacer cualquier cuestión que evite el contacto de estos papás con sus hijos, ¿no? Algo que es gravísimo y, como decíamos recién, se ha visto en incremento en el último tiempo, lamentablemente. Doctor Emilio Pagotto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Nadia, muy buenas noches para vos, para toda tu audiencia. Un placer participar en tu medio a través de esta plataforma. Efectivamente, he seguido con mucha preocupación los casos que has expuesto en tu página y son propios de un sistema judicial que lamentablemente se ve colapsado con este tipo de inconvenientes y que las respuestas que puede dar el Poder Judicial a veces no son suficientes frente a un modo patológico de ejercer la maternidad o la paternidad que de modo organizado siempre van como adelantándose a las decisiones que pueda adoptar el Poder Judicial. Yo lo que vengo advirtiendo, porque con motivo de mi trabajo intervengo en muchos procesos que lamentablemente tienen un nivel de conflictividad muy elevado en lo que tiene que ver con la posibilidad en general de papás que puedan tener vínculos con sus hijos, pero también hay mamás a veces impedidas, que son las menos, pero en general son los papás. Es que, la respuesta siempre que da el Poder Judicial es como tarde, o que cuando se plantea la gravedad de la situación, la misma no es advertida, como uno lo viene percibiendo sobre la base de la mucha experiencia que se puede tener. Entonces, la solución o la medida que se adopta es tardía, ¿no? Entonces, inmediatamente iniciado el conflicto, el juez puede adoptar, o la jueza puede adoptar un sinfín de medidas, pero que no tienen como norte diferir la solución. Previo vista al ministerio, al defensor de niño, niña y adolescente, tengo un conflicto que yo percibo que va a escalar, lo cito inmediatamente a mi despacho, que me conteste la vista in voce. Al niño lo voy a escuchar, no le digo a la madre o al padre que lo voy a escuchar al niño 2 días antes, 3 días, para que sea sometido al alcance de ese niño o niña a un sinfín de presiones, que eso es violencia, que el niño tiene miedo de ir, uno lo percibe en los pasillos de tribunales, ¿no? Cuando los niños son citados a audiencia, el papá o la mamá que lo lleva, el niño no se quiere acercar al otro progenitor porque surge naturalmente un conflicto de lealtades propio de la disputa de adultos, ¿no? Entonces, eso nadie lo percibe, porque se cumple formalmente con el derecho del niño a ser hoy. Esto digo en términos generales. Después hay casos en particular que la justicia ha resuelto muy bien en términos express. A mí me han tocado soluciones a veces que en menos de 24 horas ya se habían adoptado medidas, pero digo en los casos que se viralizan porque los papás en general, o algunas mamás en particular, acuden a los medios para exponer su situación, se ven desesperados para exponer esta temática. Bueno, tristemente, tienen sus reclamos legítimos contra un Poder Judicial que no ha adoptado medidas oportunas, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, el juez tiene un sinfín de herramientas en el marco de un proceso de familia. Puede ir a escuchar al niño a la escuela, por ejemplo, de manera sorpresiva. Le llamo a la defensora o al defensor de niños. Le digo, señor, hoy nos vamos a la escuela a las 11. Sorpresivamente le pido a la directora, déjeme su despacho, lo voy a escuchar a Juan Pérez o Juanita Pérez, ¿no? Y tengo un relato libre del niño de lo que él quiere, alejado de cualquier presión. Acá te notifica una audiencia privada 10 días antes y lo sometemos al niño a este nivel de tensión, ¿no? Vamos a pedir un informe al CATI. El CATI hoy está colapsado de trabajo, ¿no? Es un equipo técnico interdisciplinario que tiene el Poder Judicial y que en el marco de estos grupos organizados de presión que están financiados por el Estado, por 2 diputadas kirchneristas en este momento, una de ellas, su hijo se ha casado el fin de semana pasado y ha hecho una fiesta millonaria y es empleado público y pasa cuotas alimentarias escandalosas y así dicen de sororidad. Bueno, eso entre paréntesis, en el marco de que los riojanos estamos muertos de hambre, ¿no? Hay gente que hace fiestas millonarias. Uno de esos es un hijo de una diputada nacional.
los propios profesionales del CATI hoy están sufriendo una persecución sin precedentes. Es decir, aquella mamá a la que le han privado provisoriamente el cuidado personal de sus hijos o han establecido un régimen de comunicación superior, lo que han empezado a hacer, han comenzado a denunciar en los colegios profesionales a los psicólogos, a los trabajadores sociales. Entonces, estos profesionales que integran los equipos técnicos tienen un nivel de exposición que ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia está advirtiendo, porque son trabajadores de un poder del Estado que merecen una protección especial, ¿no? Sé que hay jueces que han tomado actitudes tuitivas con estos profesionales, pero este es el sistema el que debe reaccionar frente a este tipo de conductas que tienen como norte fijar un mensaje. Al profesional que diga que el niño lo tiene que ver al padre, lo denuncio. Entonces el profesional hace su informe con tibieza, con temor, ¿no? Entonces, digo, y luego están también aquellos papás o mamás que también tienen miedo por las denuncias falsas. Bueno, ese es el contexto actual, es un contexto muy preocupante porque eso va a repercute inmediatamente en la psiquis de los niños, niñas y adolescentes, pero a futuro tiene consecuencias negativas escandalosas en la adolescencia, ¿no? Que espero que la sociedad dimensione y que espero que las autoridades que tienen como fin, como función, no subvencionar grupos de tareas o grupos de presión que dicen ser feministas, que tienen como único fin destruir o desprestigiar a los profesionales que trabajamos o que intentamos que el sistema tutele de modo diferente a la infancia, ¿no? Porque para esto se está destinando hoy dinero público, eso lo tiene que saber la sociedad, desde secretarías de Estado, fundamentalmente de la Secretaría de Comunicación, del Ministerio de Género de la Nación, desde un montón de organismos públicos se le paga a personas para que desprestigien, para que hagan gacetillas de prensa. Bueno, en lo que a mí no me afectan, pero hay otros profesionales a los que sí pueden afectar. Y hay casos que hay letrados o letradas que no quieren asumir justamente por este nivel de violencia que se ejerce desde algunas esferas del Estado, ¿no? En contra de aquellos que tienden a resguardar la niñez. Entonces digo, todos aquellos que tienen responsabilidad institucional deben elaborar estrategias para que el sistema funcione de un modo distinto, porque como está funcionando mal, o está funcionando de modo insuficiente. Entonces, tenemos una senadora nacional dedicada a usar sombrero, y le dice que le gusta que le digan esa tal Clarita Vega, que incluso tiene un logotipo de un sombrerito. Bueno, no sé si el sombrero le está afectando las neuronas o qué, pero ella preside la comisión bicameral en el Senado de la Nación que está encargada de todo lo que tiene que ver con la niñez. Bien, ¿qué hizo esa senadora? Ya va a cumplir su mandato. ¿Qué hizo esa senadora para que en la provincia de La Rioja, por ejemplo, podamos fortalecer el cuerpo asesor técnico interdisciplinario? A ver, yo le explico a su audiencia. El juez puede ordenar hoy un régimen de comunicación y dice, el papá tiene derecho a verlo lunes, martes y miércoles. Listo, de tal hora a tal hora. El padre va a buscarlo, la madre dice, no, llegaste 5 minutos tarde, hoy no, el niño está... A ver, eso ya es un síntoma del juez de que hay una persona que no va a cumplir ni respetar su decisión. Y esa es la peor crisis que hoy, y el principal desafío que tiene el Poder Judicial hoy es cómo hace respetar sus decisiones. La gente no cumple con las resoluciones de los jueces. En general, mi experiencia me indica que son las mujeres las que no cumplen con este tipo de resoluciones, porque los jueces, cuando el denunciado o el demandado es un hombre, el juez exhibe y utiliza toda la herramienta que está a tu alcance para hacer valer su decisión. ¿Y está bien? Cuando el denunciado o el demandado es una mujer, el juez empieza a tener dudas, dilata, demora. ¿Por qué? Porque después aparecen un grupo de degeneradas con dinero del Estado y empiezan notitas, pedidos de informe. Es decir, las principales violentas hoy, las principales personas que ejercen violencia institucional,
forman parte de la estructura del Estado provincial y del Estado nacional y la ejercen en contra de jueces. Intimidando así. Intimidando. Y lo peor, Nadia, y lo peor a su audiencia, le digo que el 80% de funcionarios hoy en el Poder Judicial son mujeres. De 9 jueces civiles que hoy tiene la capital de La Rioja, de 9 jueces civiles, 7 son mujeres. En el interior, en Chilecito, de 6 juezas civiles y penales, porque ella es multifuero, 5 son mujeres. En Chepes, hasta hace poco tiempo, las 3 eran mujeres. En instrucción también. Es decir, ejercen, son mujeres las que hoy están decidiendo, y esas mujeres son atacadas por organismos oficiales cuando toman una medida, por ejemplo, de restringir el cuidado personal de niños respecto a una mamá, por diferentes motivos, porque puede tener trastornos psiquiátricos, porque puede ejercer violencia contra los niños. Ahora, ¿por qué crees que se banca tanto este movimiento cuando uno en la diaria ve los comentarios de la gente y ya dejó de creer en el feminismo? Es como que se da cuenta que tienen claros intereses políticos, partidarios, que son sonoras solamente con las que están cerca de ellas, sino otras mujeres no se las ve o no se las ayuda. ¿Y por qué crees que se le tiene tanto miedo, pese a que no tienen credibilidad por parte de la gente o no se siente representada por ellas muchas veces? Sororas con la mafia que integran, digo yo, porque estos son grupos delictivos, esto es una asociación ilícita. Digo, bueno, desconozco cuál es el motivo por el cual siguen ocupando estructuras del poder, porque la sociedad en tiempos electorales ha dado ya señales claras, al menos aquí en la capital y en Chilecito, de que este sistema, como está diseñado y el modo en el que se utiliza dinero de todos nosotros con esos fines, no está siendo aprobado. Y acá esto no significa una lucha contra el feminismo auténtico, esto hay que marcarlo. El feminismo como movimiento sociopolítico ha tenido exponentes que han sido de una enorme trascendencia en el país y que han destruido y derribado todas las limitaciones que las mujeres tenían en la ciencia, en la política, en el trabajo. Digo, eso era el feminismo. Aquellas mujeres que se rebelaron contra un sistema que establecía límites a las mujeres en la ciencia, en la educación, en la justicia, por el solo hecho de ser mujeres. Entiendo, yo vengo de una familia en la que las mujeres se han podido destacar y no se han destacado victimizándose por ser mujeres. Es decir, por suerte han tenido las mismas oportunidades que tuvieron los hombres. Las mujeres hoy pueden ir a la universidad, nadie lo puede discutir. Las mujeres hoy votan, participan de la vida política. Las mujeres hoy son juezas, deciden sobre la vida, la libertad, el honor, el patrimonio de todos los ciudadanos. Las mujeres son periodistas, las mujeres tienen sus empresas, dirigen empresas. Entonces, digo, el momento cultural que vivimos es distinto al que plantean estos grupos de presión. Estos grupos de presión pretenden una dictadura de género. Todo aquello que nosotros, y no de todas, porque no están incluidas todes, porque encima incluso han degenerado hasta el lenguaje, ¿no? Es todo aquel que cree en lo que yo digo. Y y eso lo que ha hecho ha destruido la credibilidad del sistema, porque hoy muchas mujeres que pueden ser víctimas de delitos, su testimonio se puede poner en crisis porque ha habido una rufla de delincuentes organizadas, ¿no?, que han utilizado el sistema judicial, que lo han desprestigiado, porque todas estas causas de impedimento de contacto en los que los papás encuentran obstruido el vínculo paterno-filial o limitaciones, son las que más exposición tienen. Cuando el juez quiere adoptar una decisión conforme a derecho, inmediatamente es destruido en un sistema de información que es solventado por el Estado. Rápidamente escriben, por ejemplo, en el Pasquín, página 12. Bueno, lo leen los K, la mugre esa lo lee. O rápidamente tratan de contactarse con algún medio nacional, tergiversan la información. Y luego viene una sanguijuela del Estado, una garrapata del Estado, como es esta tal Miriam Lewins, combatiente durante la guerra que vivimos los argentinos contra los civiles, que mataban a civiles, y que luego vino la dictadura militar, a decirnos qué tenemos que decir en la prensa, una inspectora del pensamiento de los argentinos. Bueno, entonces, en eso están los funcionarios hoy gastando el dinero del Estado. Yo espero que toda esta temática que tiene que ver con familia pueda adquirir un nuevo rumbo
con la implementación de un fuero especializado, ¿no? Se ha estado concursando hace poco tiempo jueces, en principio, espero que sean especializados en la temática de familia y que tengan alternativas para adoptar este tipo de decisiones. Y que además el sistema les dé la fortaleza que debe tener un juez, que no tenga miedo. Hoy hay jueces que le tienen miedo a esta mafia organizada. Y esta mafia organizada hay que combatirla, primero con la verdad y segundo con cárcel. Y aquí juegan un rol esencial los fiscales. Porque aquel que lo ha engañado al juez con prueba falsa, con lo que fuese, ha cometido una estafa procesal. ¿Cuántas condenas ha visto usted por estafa procesal? Ninguna. ¿Cuántas condenas hay en la provincia por falsa denuncia? Tengo una causa elevada a juicio, no más. ¿Cuántos falsos testimonios hay? ¿Cuántas personas encarceladas en prisión hay por haber mentido y por haber afectado la vida de una persona, de una familia, de niños, pero sobre todo la credibilidad del sistema? Porque aquí lo que se pone en crisis es la credibilidad del sistema, y a partir de eso el juez hoy, sus resoluciones, hay un sector de la población que no las cumple y desafían a la autoridad judicial, y el juez ha encontrado muchísimos límites para hacer cumplir sus decisiones. Yo les ponía el ejemplo de que me ha pasado cuando algún juez fija un régimen de comunicación provisorio entre un papá y un hijo o una hija. Dice, bueno, si la mamá no lo quiere entregar, lo tienen que llamar al oficial de justicia. El oficial de justicia es un representante. El oficial iba y esa mamá decía, no voy a cumplir. Enfrente de la autoridad judicial que allí estaba, con la orden de hacer cumplir la orden de un juez. Se tenían que ir las personas. Eso es algo inadmisible. Inmediatamente el juez debe privar a ese progenitor de la responsabilidad parental. En otra época se aplicaban otro tipo de castigos, ¿no? En otras latitudes eso es lo que del pasa, planeta. que si esto, si se firma algo y después no se cumple y no hacemos nada contra la persona que lo incumplió, lamentablemente esto va a seguir pasando. Esto va a seguir pasando, y hoy las casas, las viviendas de los, en general porque hay algunas mamás también, pero la mayoría son padres impedidos, son casas de Gran Hermano. Si una persona a mí me viene a pedir asesoramiento, pero ya la gente ya está asesorada evidentemente por lo que trasciende, les digo, pongan cámaras en su casa, porque luego primero empieza la tontera, esto de no cumplo, y luego viene una denuncia. Y en general, si se trata de hijas mujeres, inmediatamente viene una denuncia de abuso sexual simple, o en su caso, de abuso sexual agravado. Y esto es muy grave lo que está ocurriendo, porque en definitiva está saturando el sistema judicial con denuncias permanentes que colapsan los juzgados, y que lo peor de todo ello es que la verdadera víctima, como consecuencia del trabajo que genera el mentiroso o la mentirosa, porque el mentiroso o la mentirosa quiere el triunfo de su mentira y trabaja arduamente para que su mentira prevalezca sobre la verdad, ¿no? Y en esa debilidad del sistema saturan, y la verdadera víctima queda postergada. Y así hemos tenido en esta ciudad capital homicidios que pudieron haberse evitado, por ejemplo, si la señora Karen Navarro cumplía con el oficio judicial que el juzgado de violencia de género número 1 le había librado a la Secretaría de la Mujer. Esa funcionaria pública tenía el deber, porque resulta que en un proceso una mujer acudió a hacer una denuncia, y no todos los hechos constituyen delito. Ahora bien, si no hay delito, el juzgado de violencia de género le da intervención a una Secretaría del Estado, del Poder Ejecutivo. La policía, el Poder Judicial actúa cuando el hecho está consumado, adopta medidas preventivas, pero quienes deben seguirlas, quienes tienen una mega estructura, quienes tienen presupuesto, tienen un Ministerio de Género en la Nación, con presupuestos millonarios que lo utilizan para comprar penes de plástico, porque para eso lo han comprado hace poco, ha sido un escándalo nacional. No me acuerdo cómo se llaman los aparatos. Bueno, eso han comprado con el dinero de los argentinos. Y sin embargo, una funcionaria que estaba intimada por la justicia, requerida por la justicia a abordar a una familia, eso terminó en un homicidio porque nunca hicieron el abordaje. Eso se llama ineficiencia del Estado.
¿Y alguien dijo algo de Karen Navarro? ¿Algún fiscal le promovió acción por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos? Está probado que esa mujer que fue asesinada en el barrio 4 de junio, en abril, de apellido Vega, fue asesinada y nadie escuchó. Digo, ella dice, a mí la justicia no me intimó. Díaz Marano mostró que sí estaba avisada la Secretaría de la Mujer, pero digo, nunca más se habló de eso. Tampoco se habló mucho más de Tiara, solamente se acompañaron 15, 20 personas a la movilización al papá, porque se está hablando de que la responsabilidad de que la nena esté en la calle era de la mamá. Digo, o sea, en el caso de Zoe lo mismo, como la acusada de matar a la criatura es la madre, mucho tampoco se habla de eso. No lo hablamos, porque yo sí te creo, hermana, yo sí te creo. Y esos eslogans han destruido y van a seguir destruyendo a la comunidad. Le tenemos que creer a las personas que son verdaderas víctimas. Y yo le puedo creer a un hombre, le puedo creer a una mujer. No tiene que ver con el género, tiene que ver con pruebas, con hechos, ¿no? Entonces, bueno, Karen Navarro sigue siendo secretaria de la Mujer y se preocupa y mandan notitas tratando de intimidar a juezas, porque digo esto, son juezas en general las que están resolviendo, ¿no? Y bueno, intentan intimidar. Esa es la función que hoy están cumpliendo tristemente algunas secretarías de Estado. ¿Pensás que se va a cortar esto o que es necesario un cambio, digo, en la cabeza, en la cuestión política, para que esto cambie? Evidentemente hay un interés de las altas jerarquías a nivel nacional. A mí me ha tocado un caso muy particular en el que he conseguido el número del presidente, no sé, entre comillas, no sé si sigue siendo presidente Alberto Fernández Alberso, pero, y él me reconoció que él estaba vinculado a un caso en el que se retiene una niña hace casi 2 años en la ciudad de Buenos Aires. Arcoíris. Sí, la niña Vergara. Está retenida en Buenos Aires. El presidente me lo por WhatsApp, se lo puedo mostrar a cualquier persona. Tengo el desagrado de tener el número de semejante nabo, como el presidente, entre comillas, porque nadie sabe, el país está explotado y nadie sabe dónde anda el presidente. Digo, yo no sé si va a cambiar. Depende de nosotros hacer desde el lugar que nos toca algo para que esas estructuras se vayan movilizando en algún momento, para que todos tengamos confianza en el sistema judicial, todos podamos creer que si tenemos un conflicto como los que han trascendido en tu medio, vamos a encontrar a un juez o una jueza que nos va a dar respuestas oportunas y eficientes, ¿no? Que no va a ser la vista al Ministerio. El Ministerio Público ya tiene que tener oficinas ya dentro de los juzgados. Y hay defensores de niñas, y hay niñas y adolescentes que tienen que tener una actitud de protección distinta, se tienen que parecer una autoridad judicial. Hay una defensora en particular, que me gusta mucho su intervención, le pone límites a padres y a madres que van con caprichos. Tribunales no es una guardería de progenitores inmaduros que tienen reproches sexuales, de noviazgo, no. Ahí estamos para el tribunal y los operadores del sistema también me hago cargo, estamos para tutelar los derechos de niños, porque la niñez es un extremo de la seguridad social. Los viejos y los niños. A los viejos hay que cuidarlos porque se supone, no todo, pero se supone que en general han aportado a la construcción del país. Y los niños son el futuro. Yo le aviso, yo no soy sociólogo, pero lo que estoy advirtiendo yo, las separaciones son más comunes de lo que eran antes, y eso no significa que la separación tiene que ser traumática, que el niño se separa, yo soy hijo de un divorcio. Bueno, sí, algunos pueden decir que estoy medio chiflado, pero dentro de todo tengo responsabilidad en el trabajo, etcétera, cosas que se esperan razonables. Ahora, lo que se está advirtiendo es que las separaciones están siendo nocivas para el desarrollo de la estructura psíquica de las personas. Entonces, ¿qué va a pasar de acá a 20 años? Y bueno, es posible que tengamos una gran porción de la sociedad con graves afecciones psíquicas. Hay niños que hoy están siendo medicados psiquiátricamente por el conflicto de adultos que el sistema judicial tiene pocas herramientas para poder abordarlo. Porque cuando hay que adoptar una medida extrema, es quitar a un niño y no permitir que lo vea un progenitor u otro progenitor, bueno, la lápice no es tan fácil. Es más, quiero decirle que tal es el desequilibrio que tenemos los hombres frente a una petición de la mujer, que aun cuando un juez, por ejemplo, le quita el cuidado personal de los niños a una mamá por diferentes motivos,
es muy difícil que ese juez fije alimentos a favor de los niños que los percibe el padre. Es muy difícil. O fijan cifras 15%, 12%. Ahora vieron la madre, 72%. No hay problema, porque son para el niño. Pero ¿por qué no lo hacemos? Digamos, se ha destruido algo que le ha costado a la humanidad, ni siquiera a los argentinos. Libertad, igualdad y fraternidad fueron los principios de la Revolución Francesa, que han destruido un sistema monárquico para instalar la república y la monarquía. Libertad, igualdad y fraternidad. Esos principios esenciales para la vida pacífica de la comunidad los han destruido a partir de discursos que no son constitucionales. La perspectiva de género, no. La perspectiva de las infancias, no hay ninguna perspectiva. Hay una sola perspectiva en este país, que es la perspectiva constitucional. En esa perspectiva estamos todos, hombres y mujeres. La perspectiva de género es un invento, el curro del que viven, y ahora está de modo que los jueces, para que les publiquen su fallo, han fallado con perspectiva. No es perspectiva, es perspectiva constitucional. Hemos firmado tratados internacionales que obligan al Estado argentino a brindarle a mujeres vulnerables una protección distinta. Pero mujeres vulnerables, que se den los supuestos que la ley establece. No inventos, porque si yo invento es un curro. En el último mes también, no sé qué le habrá pasado, seguramente lo viste, hubo 2 criaturas de 1 año y medio y de 2 años que ingresaron con cocaína en sangre al hospital de chicos. Gravísimo. Y estaban al cuidado de padre y madre, en este caso, o sea, no un género en particular, de ambos. Se actuó como se tenía que actuar, pero en el seguimiento, los chicos al mes y medio, estaban de nuevo con la madre y con el padre en este caso. ¿Cómo ves eso? Porque también digo... Me da pena, porque yo no tengo hijos a la fecha, espero que cuando los tenga ser un padre responsable, pero es gravísimo. Esto es el colapso de la sociedad, esto es la falla colectiva de todos nosotros. Del vecino que no se anima a denunciar, de la policía que aquel vecino que cuando denuncia lo expone. Ahora sé que hay una línea que se dice que se va a mantener el anonimato, un artículo del nuevo Código de Familia, que inclusive fue procesal de familia, que ha sido valorado positivamente por el señor Ramón Dupuy, hace poco en su visita a La Rioja. Lo veo como el colapso de tuyo, mío, de tu compañero, me entristece, me pone mal, porque estamos hablando de porciones de la sociedad indefensa, que en la mayoría de los casos de esa edad no pueden verbalizar, hablan por su cuerpo lleno de moretones. ¿Qué hicimos para que todo eso pase? ¿Alguien escuchó? Un niño que le están pegando llora. ¿Y qué hicimos para...? Bueno, realmente a mí me desespera, porque parecieran que las soluciones que podamos diseñar desde cualquier lugar van a ser insuficientes, ¿no? Entonces, esto va desde muchos lugares, desde la detección de un embarazo temprano, la detección de mamás embarazadas que puedan ser en estado de vulnerabilidad, qué tipo de educación tienen. Tiene que haber un trabajo coordinado, estoy de acuerdo, con todas las instituciones en las que se atienden personas embarazadas, con la justicia. Tiene que haber... Miren, fíjense lo que pasó con el caso de Lucio Dupuy, la cantidad de ingresos que había en el hospital, y estas asesinas dañinas lo mataron cuando el sistema pudo haber funcionado, si funcionaba bien, si el sistema pudo haber evitado esa muerte, ¿no? Ingresos al hospital, un llamado a un vecino que advierte que la policía va, pero como no había orden de allanamiento, no, la niñez nos tiene que involucrar a todos, y no tenemos que permitir que estos casos que han trascendido, a través de los cuales se ha desprestigiado fuertemente al Poder Judicial con una campaña de prensa solventada por el gobierno de la provincia de La Rioja, hay 2 o 3 jueces que han sido escrachados a niveles que pocas veces se ha visto. Tenemos que evitar que nos hagan creer que el sistema es igual para todos. Hay cosas que hay que corregir, ¿no? Pero no todos somos lo mismo. Y estos discursos habitualmente surgen de estos grupos de presión que viven del Estado y que, si su curso se termina, van a tener que salir a trabajar
Y esa es la alergia que tienen. Como tienen alergia al trabajo, quieren sostener el curro, y el curro se sostiene, lamentablemente, un modo inmoral, ilícito, que es matando niños, matando personas, destruyendo el honor de las personas, afectando derechos personalísimos, la imagen, etc., ¿no? Así que bueno, los desafíos que hoy tiene el Poder Judicial son grandes, y necesitan dos cosas: vocación y estructura. Vocación para poder buscar alternativas que el propio Código Civil las autoriza. El artículo 706 le da al juez un sinfín de facultades para poder resolver problemáticas familiares. Y estructura para que el juez pueda desmentir, para sancionar estas operaciones de prensa que se realizan, para que los profesionales del CATI, con quienes me solidarizo, que sufran estos ataques. Hay una psicóloga del CATI que al día de la fecha, por haber intervenido en el caso mal conocido como Arcoíris, en algún lugar en el que se la encuentran, le pinchan su vehículo, le rompen los espejos de su auto, y después este rejunte de delincuentas dicen que protegen los derechos de las mujeres. Son unas delincuentas, es una mafia. Siempre son las mismas psicólogas, las mismas abogadas, despreciables. Yo estoy convencido también de que algo les ha pasado muy grave en su infancia o en el pasado, o no lo pueden resolver, y ese odio se lo quieren transmitir, le arruinan, como tienen una vida arruinada, uno le ve el aspecto, te das cuenta que tienen una vida arruinada, se la quieren arruinar a otro, y eso es lo grave, y eso no lo podemos permitir. Pero por eso hay que estar fortalecido, porque el que hace el bien tiene el espíritu muy elevado. A mí me han querido destruir muchas veces, pero como sé que estoy convencido, defender a la familia, a Matías Vergara, que es el papá de Arcoíris, al chico Joaquín Arandía, ¿no? A otros niños, a otros papás, muchos, ¿no?, que han sufrido las consecuencias a uno que es mi amigo, un amigo muy, muy íntimo, que no lo quiero mencionar. A mí me satisface el espíritu porque sé que estoy haciendo un bien, y estoy haciendo un bien a una criatura. Cuando sean grandes alguna vez lo entenderán. Bueno, los jueces también espero que tengan esa misma sensación, porque no podemos sumarnos por presiones a la mafia del mal, porque eso es una mafia del mal, ¿no?, que no tiene límite, y que se ha generado una estructura de impunidad a partir de la inacción de muchos fiscales. En sus narices hay delitos como estafas procesales, como falsos testimonios, como falsas denuncias, que poco se investigan. Basta una condena. Yo estoy convencido que alguna de estas sabandijas que utilizaron la estructura judicial para mentir, para dañar a sus propios hijos, que termine condenada, para terminar, y profesionales, porque los abogados y las abogadas que intervienen en estos asuntos también son parte de estos delitos, son parte. Tenemos un caso en el que una niña fue trasladada a Córdoba y la propia abogada ha sido garante del contrato. Oiga, yo soy juez de instrucción, esa abogada está presa. Cómplice en ese momento. Bueno, usted no es abogada, Nadia, y acaba de dar una respuesta jurídica adecuada. Si yo traslado ilegítimamente a una niña, ¿de acuerdo?, y yo soy garante del contrato en el lugar en el que va a vivir, oiga, ¿he contribuido o no he contribuido a la maniobra? Bueno, usted ha dicho. O sea, y todo eso pasa en la nariz de fiscales, pasa en la nariz de la estructura judicial, y todo queda impune. Y eso es muy triste, porque esa convicción de impunidad, digo, si yo robo un lápiz no me pasa nada, mañana robo la caja de lápices, y luego voy por la carpeta, y luego voy por la mochila, y luego voy por la librería, y eso está pasando, no hay límites. Muchas gracias. No, a ustedes, muy amables.